La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 14. Dos pandemias silenciosas. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Martin Luther King. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, una pandemia es una epidemia que afecta al mundo entero. Es decir, cuando se produce una enfermedad infecciosa, que se propaga en los humanos de casi todos, o todos los países donde la mayoría de personas no tienen inmunidad. Es una emergencia de salud pública que se caracteriza por generar muchos casos graves, que indican una vulnerabilidad constante sin solución. La palabra pandemia viene del griego pandemos, que significa todos. Demos hace referencia a la población, y pan, a todos. Por lo tanto, pandemos es un concepto en el que existe la creencia de que la población del mundo entero, probablemente, estará expuesta a dicha infección y potencialmente una proporción de ellos se enfermará. Así lo advirtió el Dr. Michael Ryan, director ejecutivo de la OMS del Programa de Emergencias de Salud, durante una conferencia de prensa realizada en febrero de 2020 sobre el mortal coronavirus. Para que se declare el estado de pandemia, el brote epidémico debe afectar a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Hay que recordar que el no tener una vacuna disponible generó un pánico colectivo, y la mayoría de gobiernos del mundo se vieron obligados a tomar medidas de prevención como cierre de actividad comercial, aislamiento o cuarentena, distanciamiento social, lavarse las manos, uso de tapabocas, entre otros. Tales disposiciones no pudieron evitar la indisciplina de miles de personas, el colapso de la economía, el cierre de decenas de empresas declaradas en bancarrota, la pérdida de millones de empleos y una crisis catalogada como la peor desde la Gran Depresión de 1929. A esto, hay que sumarle el considerable aumento de otros problemas de salud, físicos y trastornos mentales, como los suicidios, que se dispararon producto del estrés, la ansiedad y el nerviosismo generalizado. Sin duda alguna, se trató de un momento crítico y decisivo, pero que no es y no será el único al que la humanidad haya tenido que hacerle frente, y tampoco uno del que no se haya podido recuperar. Ahora bien, el paso fundamental para salir del foso de las dificultades es hacer lo que en su momento hizo la OMS, reconoció el problema, lo llamó por su nombre, alertó a la comunidad internacional y se tomaron medidas drásticas para combatirlo. 3 aspectos fundamentales a la hora de atacar cualquier mal: reconocer, llamarlo por su nombre, alertar y ser contundente para levantarse del atolladero. Analizando la similitud de todo lo mencionado con las dos pandemias silenciosas a las que haré referencia en este capítulo, es curioso que las consecuencias son muy semejantes, pero el daño es 1000 veces más devastador. Y es que el estupor de una humanidad que no tiene la capacidad de distinguir cómo actúan y cómo se enquistaron esas dos enfermedades epidémicas, ha obstruido la conciencia de muchos seres humanos para reconocer que, además de ser reales, también son la raíz de grandes males. Por tal razón, al no tener el entendimiento claro de su peligrosa presencia, no se les llama por su nombre, y obviamente no se combate. Porque nadie puede luchar contra aquello que no puede ver ni aceptar. La primera de ellas es el machismo. Aunque las teorías sobre el origen de este ideario son variadas, lo cierto es que ha estado presente por generaciones y por medio de conductas, prácticas sociales y convicciones erradas, siempre ha promovido la superioridad del hombre sobre la mujer, su autosuficiencia y orgullo, arruinando la imagen original de la masculinidad y de la verdadera función de la paternidad. Algunos psicólogos señalan que la mayoría de los hombres tenemos emociones que aprendimos y heredamos de nuestros antepasados, y que el 90% son dañinas para nosotros y para los demás. Debido a esto, reconocen que es vital rescatar la esencia del humano y reeducarnos emocionalmente para ser menos machos y más hombres. Aun cuando el futuro parece un poco más alentador, ya que las nuevas generaciones están desarrollando una visión diferente a la tradicional y no desean repetir los mismos patrones, las raíces de una cultura machista poseen una fijación muy profunda, y en muchísimos casos es ciegamente obstinada. De hecho, cuando un hombre padece o ejerce el machismo, ve a la mujer como un ser incompleto e inferior. Lamentablemente, dicha percepción hace que muchos que se desarrollaron en un contexto ordinario, áspero y desapacible, se crean superiores y apelen al sometimiento, la humillación y a la violencia para ganarse el respeto e imponer la autoridad. Por siglos, los estereotipos de la masculinidad han convencido a la sociedad que un macho genuino debe ser hegemónico, proveedor por excelencia, que no muestra debilidad, tampoco sus emociones, mucho menos debe llorar, ya que si lo hace, su sistema de creencia le gritará que ha perdido hombría y credibilidad. Ese tipo de individuo, según expertos,
Tiende a repetir las pautas que aprendió cuando veía a su padre borracho, gritando, humillando y golpeando a su madre. Cuando nadie más tenía derecho a opinar en el hogar y cualquiera que tuviera la osadía de interpelar las reglas o comportamientos, por muy negativos que estos fueran, era sometido a ultrajes y castigos. Adicionalmente, sí creció en un entorno donde ser mujeriego era algo incuestionable, porque el hombre de la casa tenía derecho a hacer lo que le daba la gana. Tal conducta también estará incluida en el paquete de simplezas de un círculo vicioso muy destructivo. El machismo es una interpretación inflexible y un estándar de la masculinidad que, indudablemente, conlleva violencia psicológica, emocional, verbal y física. Sin embargo, ser masculino no es demostrar que no le tengo miedo a nada, que soy capaz de hacer lo que sea, hasta de acostarme con una mujer que no sea mi esposa. Tampoco significa que es casi una herejía mostrar mis sentimientos y jamás rebajarse, ayudar con las tareas del hogar, porque supuestamente están reservadas estrictamente para las mujeres, y el varón debe mantener una apariencia de firmeza y dominio siempre y en todo lugar. Al contrario, la masculinidad original aboga por la sensibilidad y la plenitud de su relación en pareja. Comprende que su diseño lógico y pragmático debe ir acompañado de presencia cualitativa, entrega, consideración y respeto con su cónyuge y con sus hijos. No necesita espacios, porque ha hecho de su esposa su mejor amiga, su novia, su confidente, su amante, un regalo del cielo que lo llena todo y en todo. Igualmente, el verdadero hombre es una persona que se deja ayudar, aborrece el histrionismo, busca consejo sabio y es tan seguro de sí mismo que vive convencido de que, no por tales virtudes, deja de ser masculino. Un estudio de la compañía Gillette sobre la tendencia de la masculinidad del siglo XXI, publicado en el portal de noticias de la agencia EFE de España en junio de 2019, dejó entrever que, para las nuevas generaciones, los modelos autoritarios y opresivos de una hombría falsificada son totalmente retrógrados y reaccionarios. En el informe se ofrecen datos estadísticos que revelan una postura de gran relevancia, con una inclinación notable hacia un cambio de actitud evolutivo sobre la naturaleza de la legítima masculinidad. A continuación, encontrará los detalles de ese interesante estudio. ¿Qué define la masculinidad de un hombre? Fuerza, valentía, testosterona o heterosexualidad son algunos de los términos que, desde siempre, han estado ligados al concepto de masculinidad. Pese a ello, la evolución de este pensamiento y su impacto con la educación de las generaciones más jóvenes ha supuesto un cambio en los hombres. Esto, a pesar de que la dificultad para ignorar los valores tradicionalmente asociados al concepto de masculinidad, la presión social y el miedo a ser diferentes, siguen influyendo negativamente en el comportamiento de los varones. La masculinidad del hombre ha cambiado. Durante muchos años, ha habido un solo modelo de hombre que, según el sociólogo Eric Pescador, ha estado unido al poder, a la distancia emocional y a la violencia. Esta forma de supremacía ha traído sombras e incomodidades a muchos otros hombres que, cansados de ese inoficioso papel de macho sin hombría, hoy luchan por modificar su forma de ser y de comportarse. Para analizar todo esto, Gillette elaboró un estudio sobre la base de 2.000 hombres españoles de entre 18 y 59 años, denominado Hay que ser muy hombre, que ahonda en el término de masculinidad y su evolución en el país ibérico. ¿Qué es un hombre de verdad? De acuerdo con la investigación, 8 de cada 10 individuos han escuchado a lo largo de su vida cómo debe comportarse un hombre de verdad. Para un 48%, con fuerza, otro 28% habla de autosuficiencia, un 27% se refiere al control y un 26% a la heterosexualidad. 6 de cada 10 hombres consideran que la sociedad educa para encajar en modelos de masculinidades establecidos, y un 45% se han sentido presionados alguna vez para actuar dentro de las normas sociales que rigen la virilidad. Para luchar en contra de estas imposiciones sociales, el 80% de los hombres españoles dice que cambiará la forma de educar a sus hijos, con tal de no caer en los mismos estereotipos, y de esta manera romper las normas bajo las que ellos fueron formados. Los modelos de comportamiento masculino vienen determinados por un conjunto de creencias que se transmiten durante generaciones, ligadas a emociones, formas de actuar, sentir y pensar. Por ello, intentar cambiar esta tendencia educando en los valores de otras masculinidades más inclusivas y diversas, es uno de los objetivos principales de las nuevas generaciones, aseguran los expertos. Los resultados del estudio demuestran que el hombre quiere y puede expresar sus sentimientos, incluidos aquellos que la sociedad tradicional dice que los puede conectar con la debilidad y la falta de poder, y muchos ya están aceptando que reconocer las emociones les devuelve la fortaleza que les suprime la contención. Respecto a las responsabilidades, las conclusiones indican que los hombres participan cada vez más en las tareas domésticas sin complejos,
por lo que se admite un mejor reparto de las obligaciones en todos los ámbitos. El aspecto físico es otro de los factores que más se vincula con la masculinidad. No obstante, aunque los chicos jóvenes todavía identifican la hombría con un tipo de cuerpo, musculatura y apariencia fuerte, los hombres que participaron en el estudio no consideran la apariencia como algo definitorio. En las relaciones, también se ha producido un avance importante, puesto que el modelo sexual predominante no marca tanto la identidad y patrones tradicionales como la frecuencia con la que se practican las relaciones, tienden a perder importancia para algunos. Todo este análisis de los hombres españoles ha llevado a Gillette a desarrollar una nueva línea de comunicación, orientada a ponderar los valores positivos de la masculinidad y a desterrar los negativos, cuyo resultado es la campaña "Hay que ser muy hombre", basada en la redefinición del tópico en cuestión. Tiempo atrás hablaba con una mujer de escasos 28 años, que me dejó saber lo triste y frustrada que se sentía al ver que su esposo no le daba el lugar. Me dijo que, aunque el hombre era muy trabajador, nunca estaba presente para ella, que la frialdad en su trato y la falta de consideración con los quehaceres del hogar la estaban empujando a querer acabar con un matrimonio de casi 10 años. Según ella, el marido la hacía sentir como un objeto sexual que trataba bien solo cuando tenía la calentura, que ni siquiera en ese aspecto la satisfacía y que le molestaba sobremanera cuando él se jactaba diciendo que a ella no le faltaba nada y que su labor como ama de casa era algo secundario e irrelevante, comparado con lo que él hacía. Así como los del COVID-19, los efectos de la pandemia del machismo son altamente destructivos, y lo peor de todo es que su expansión generacional continúa demoliendo la base de toda sociedad, la familia. En sus víctimas, esposas e hijos, provoca un intenso malestar que, con el paso del tiempo, se convierte en un gran dolor de cabeza. Causa un profundo cansancio, una ansiedad que impide que las personas respiren con normalidad, genera dolor en el pecho, escalofrío de solo pensar lo que están viviendo, pierden el gusto y el olor que debe caracterizar un buen hogar, desarrollan una incapacidad total para hablar y moverse y, finalmente, la muerte. La muerte de cualquier anhelo por querer estar al lado de un hombre y de un padre, que ensimismado en sus conceptos cuaternarios no escucha, no cede y no está dispuesto a transigir, ya que según dice, así lo educaron a él y así tiene que ser. Hace unos años, después de un partido de fútbol, un hombre hacía gran alarde de ser un eximio proveedor para su familia. Con una proyección ególatra, aquel sujeto sobreestimaba su labor como abastecedor. Al tiempo que sacaba pecho de paloma, exponiendo con burla sus aventuras sexuales y su infidelidad con su esposa y, por ende, con sus hijos. En ese momento recordé un viejo y conocido proverbio que dice: el que corrige al burlón se gana que lo insulten, el que reprende al necio se gana su desprecio. A pesar de esa gran verdad, me atreví a correr el riesgo, y con mucho respeto y poniendo miel a mis palabras esperé a que el sujeto terminara de hablar y le dije: ¿sabe algo? Ser buenos proveedores no significa que seamos buenos padres. Proveer es apenas una de las diversas responsabilidades que un hombre tiene con su familia. No se trata de tener el refrigerador, la alacena y los closets llenos hasta reventar, y tampoco una casa atiborrada con lujos de las mejores marcas. Le dije que, si ser un buen proveedor le producía satisfacción, era más fácil construir un corral, colocar dentro 3 o 4 cerdos y tirarles comida todos los días. Eso le saldría más económico y se liberaría de compromisos y obligaciones que al parecer no estaba dispuesto a cumplir. Le comenté que la esposa y los hijos son seres humanos, no un mueble más que decoramos o tapizamos para que luzca bonito. Que requieren atención, dedicación, un amor manifestado en acciones, palabras, caricias y sobre todo, en integridad. Mientras me escuchaba atentamente, le pregunté qué haría él si un ladrón entraba a su casa con la intención de robar, matar y destruir a su familia. Sin dudarlo, me respondió que lo enfrentaría y que haría la vida con tal de defender a sus seres queridos. Ante la sublime respuesta, le manifesté que cuando un hombre es capaz de engañar a su cónyuge con otras mujeres, actúa igual o peor que un ladrón, pues está robándole la paz y la estabilidad a todo un hogar y matando los sentimientos, la esperanza y la confianza de su esposa e hijos. Finalmente, con sus acciones egocéntricas, le enfaticé, destruye la familia convirtiéndose en uno más del montón, que le quedó grande la palabra hombre y que prefirió tirar a la basura todo el esfuerzo, el sacrificio de años y el dinero invertido en una empresa que prometía, a cambio de una baratija callejera. Lo invité a recordar que la deslealtad convierte a todo aquel que la practica, en algo menos que el polvo de la tierra, y atrae sobre sí mismo el desprecio que merece. Y que, de acuerdo con expertos, es una de las principales causas de fracaso en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Al terminar de hablar, el hombre, con los ojos inundados de lágrimas, me dijo que nunca lo había visto de esa forma, y que para él ese tipo de comportamientos eran muy normales,
porque su padre y su abuelo también lo habían hecho toda la vida. Después de un fuerte abrazo, lo motivé a tomar una decisión firme para honrar a su familia, y muy agradecido me contestó que él tenía una esposa maravillosa y unos hijos que significaban todo para él. Luego de esa experiencia, comprendí que la ignorancia, es decir, la ausencia de conocimiento sobre estos temas, ha hecho que la pandemia del machismo coloque una especie de venda en los ojos de millones de hombres, que no tienen la capacidad de ver más allá de una función proveedora, reproductora y de un mandamás con la mentalidad de un soltero de 20 años. Cuando una persona ha estado con un cuadro febril agudo por más de 4 días, lo lógico es que acuda a un centro asistencial para buscar la ayuda médica necesaria. Por lo general, cuando la fiebre ha estado presente por tanto tiempo, los galenos intuyen que es posible que el paciente padezca algún tipo de infección. Si así lo comprueban después de los respectivos análisis, inmediatamente prescriben potentes antibióticos para combatir las bacterias y evitar su reproducción. Saben que no hay tiempo que perder, porque la vida de un ser humano está en peligro, y no es posible utilizar pañitos de agua tibia cuando el mal demanda ser atacado con contundencia. De la misma forma, debemos ver la gravedad de una pandemia como el machismo y sus letales consecuencias. No tiene sentido quejarnos del lamentable estado en que se encuentra la sociedad. Si nosotros insistimos en hacer parte del problema, nos negamos a reconocer que lo padecemos, evitamos llamarlo por su nombre y no nos genera la alerta suficiente para tomar medidas y contenerlo desde su raíz. Lo he dicho anteriormente y lo repetiré hasta el cansancio, yo no soy un ser humano perfecto y jamás trataré de proyectar una imagen que no tengo. Pero permítame decirle que cuando tomé la decisión de cambiar y me sometí a ese difícil proceso de reestructuración, logré desmantelar las fortalezas mentales por las que me había regido tanto tiempo, y pude reorganizar mis prioridades para conocer lo que significa ser un hombre de verdad. Con base en lo vivido, me ratifico aún más en lo que he mencionado en esta historia desde el principio, sí se puede, porque la vida es una actitud. Es urgente comprender que no solo se trata de nosotros, también se trata de nuestros hijos y del legado que les vamos a dejar el resto de sus vidas. ¿De qué sirve dejarles $10 millones si como hombres, esposos, padres, mentores y amigos, fuimos un fiasco? Si usted me ha acompañado hasta aquí en la lectura de este libro, es porque la Divina Providencia le está enviando un mensaje oportuno para que reflexione sobre los ajustes que debe hacer, y contribuya con su cambio a que sus hijos y sus nietos puedan hacer de este mundo un mejor lugar. Aunque le parezca increíble, el machismo causa serios trastornos en la vida de los niños, ya que ellos también pasan a ser víctimas de ese régimen de sometimiento irracional. En el caso de las niñas que han crecido en un ambiente machista, de malas palabras, gritos, golpes y demás, muchas huyen de sus casas, desertan de la escuela, caen en manos de hombres con conductas similares a las de sus padres, pues a pesar del sufrimiento vivido, creen equivocadamente que es normal dejarse humillar. Así, miles terminan enfrentando un embarazo no deseado, o peor aún, un aborto. Esto, sin olvidar las que caen en la droga, el alcohol, la delincuencia juvenil y hasta la prostitución. A los niños, se les pone presión y se les dice que deben madurar y crecer rápido para que sean hombres responsables, cosa que puedan llegar lejos y ganar mucho dinero. Asimismo, se les programa para que se olviden de sus emociones y sentimientos, porque se cree que esos son solo distractores que les impide ascender. Y, como si fuera poco, se les asalta la inocencia sexual, cuando a la edad de 15 años, basados en una equívoca y reflexiva tradición meramente machista, se determina arbitrariamente que ya es tiempo de que se acuesten con una mujer. Para que rompan el hielo y demuestren que son machos de verdad, los llevan a tener sexo con una prostituta, como cuando se lleva un corderito al matadero. Aquí es necesario hacer una reflexión más allá de esa tranquilidad que busca un padre machista para, supuestamente, salir de dudas a través de la imposición sexual con sus hijos. Le invito a que por favor me siga en el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que ese pequeño de 15 años escoge a una prostituta de 25, que lleva 10 años ejerciendo tal oficio. Siendo considerado, pensemos que la mujer trabaja de lunes a viernes y que solo se acuesta con 2 hombres al día, lo cual es una mentira. Estaríamos hablando de 10 hombres por semana, 40 al mes, 480 al año, y si lo multiplicamos por el tiempo que lleva en esa ocupación, sería un total de 4.800 hombres que han pasado por su territorio. Ahora, es supremamente importante recordar el tipo de clientela que frecuenta esos lugares: asaltantes, secuestradores, sicarios, narcotraficantes, brujos, satánicos, violadores, adúlteros, políticos corruptos y muchos más. ¿Tiene usted idea de la contaminación espiritual que recibe un niño cuando su padre decide empujarlo a semejante experiencia? Es como obligarlo a nadar en una piscina de excremento y creer que nada malo ocurrirá. Usted dirá, con un condón es suficiente. Quizás para evitar el contagio de enfermedades sexuales,
Pero tenga presente que no existen condones espirituales, y que las marcas que dejarán el ser interior de ese niño, en su esencia pura, serán determinantes en muchos aspectos de su presente y de su futuro. Cualquier hombre puede ser padre, pero hace falta un hombre de verdad para ser un buen papá. Anónimo. ¿Ha escuchado alguna vez sobre la causalidad? Wikipedia lo define como un principio clásico de la filosofía y la ciencia, que afirma que todo evento tiene una causa y un efecto. Las cosas no ocurren de manera aislada, sino que unas están ligadas a otras en un proceso de interacción. Algunas suceden a otras, y con frecuencia en el mismo orden. A los primeros sucesos en una relación los llamamos causas, y a los segundos, efectos. La causalidad es un valor fundamental de la investigación científica, pues consideran que la mejor forma de entender y explicar ciertos eventos es conocer las causas. Porque, por un lado, podemos prevenir. Por otro, podemos controlar los efectos y, finalmente, dominar los sucesos. Pues bien, luego de varios siglos de ignorancia atrevida, donde nos adoctrinaron con patéticos modelos para que nos creyéramos los mero machos de la película, alimentando el ego y las ínfulas masculinas a través de un liderazgo impositivo que fue acatado en contra de la voluntad, tratando a las mujeres como si fueran un plato de segunda mesa y utilizando palabras y expresiones desatinadas para dirigirse a ellas como bruta, idiota, estúpida. Usted no sirve para nada. No sé por qué me casé con una mujer así. Cállese que usted no sabe lo que dice. ¿Cómo está de fea y de gorda? Con eso, más los atropellos y la violencia física, era lógico esperar que los efectos de semejante sistema dictatorial causaran nocivos efectos de resistencia, que dieron lugar a la aparición de la segunda pandemia silenciosa. Una peste que brotó como consecuencia de la esclavitud de las mujeres, quienes, hastiadas de las torturas y la exclusión por parte del machismo, dijeron, ya basta. Aunque el rechazo a los mecanismos autoritarios es válido, lo cierto es que esta otra pandemia también es la causante de daños importantes en la familia, ya que ha desatado una acérrima lucha de poderes, donde se impone la ley del más fuerte y hace que cobre vida la frase del emperador romano Julio César, divide y vencerás. Me refiero al feminismo. En esencia, un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, sociales, culturales y económicos, cuyo objetivo primordial es la liberación de las mujeres, que buscan la reivindicación de sus derechos de manera tal que puedan debatir el autoritarismo, la violencia de los hombres y, según el género, la asignación de sus roles en la sociedad. La Real Academia Española, RAE, lo define como un principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Aunque el tema comenzó a aparecer en publicaciones que datan del siglo XVII, no fue sino hasta finales del siglo XVIII que se constituyó formalmente como un movimiento social y político. Al igual que el machismo, esta corriente ha estado presente por varias generaciones y aunque el fin no justifica los medios, muchas mujeres con influencia se han dedicado a radicalizar dicho movimiento, promoviendo una total independencia por medio de comportamientos libertinos, que han menoscabado el verdadero sentido de la libertad y han causado gran desenfreno. Expertos aseguran que millones de mujeres en todo el mundo, que se denominan simpatizantes del feminismo, poseen emociones rotas y maltrechas que fueron heredadas y que, al no hallar el camino efectivo hacia la sanidad interior, la mayoría han adoptado una actitud de dureza y severidad, frente a todo lo que esté relacionado con los hombres, su autoridad, su posición y su rol en cualquier esfera. Como en los machistas, también recomiendan un proceso de reeducación que les permita remodelar y recuperar su naturaleza como mujeres sensibles, delicadas, valiosas y afectivas. Sin embargo, los especialistas admiten que, a diferencia de esa inclinación por parte de algunos hombres a querer modificar sus estructuras de pensamiento sobre la masculinidad, muchas féminas que fueron víctimas y testigos de un brutal despotismo y abusos de todo tipo, se niegan a ceder, y por el contrario, incitan a otras a no dejarse de ningún hombre, a pagar con la misma moneda y casi que a favorecer la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. De igual modo, los estereotipos del feminismo llevan décadas convenciendo a la sociedad que una verdadera mujer debe ser autárquica, firme, intransigente, que no muestra debilidad y mucho menos sus emociones, pues considera que si los varones lo notan, la verán como un ser inferior y pusilánime. Por eso, han hecho de sus corazones fortalezas impenetrables, siempre están predispuestas y a la defensiva, su opinión sobre los hombres es generalizada, y según ellas todos son iguales y ninguno sirve para nada. No se puede negar que la igualdad es un derecho que nos cobija a todos y que la exclusión no debe ser aceptada bajo ningún punto de vista. Pero, así como el proceder de los machistas es inadmisible, las conductas del feminismo que muchos definen como machismo con falda y que han llevado a millones de mujeres a rebajarse al nivel de los machos para ser groseras, agresivas,
violentas y hasta igual de infieles, tampoco pueden ser consentidas. Y es que es tal el veneno emocional que llevan en su interior, que muchas padecen de misandria, un vocablo de origen griego que hace referencia al odio o aversión hacia los hombres y todo lo relacionado con lo masculino. Algunos especialistas lo califican como una inclinación psicológica que se manifiesta en diferentes formas, que incluyen discriminación, denigración y violencia contra el varón y la sensación ambigua de que todo lo que hace un hombre está mal en cierta manera. Debido a esto, casi todas las mujeres que fueron vulneradas en sus emociones por su padre, por un novio o por su esposo, y que no han sido sanadas en sus emociones y sentimientos, ven a los hombres como los autores intelectuales y materiales de todos los problemas sociales como la delincuencia, la violencia y las guerras. Y están convencidas de que la esfera masculina representa el mal y ellas el bien. Es así como estas dos pandemias silenciosas han contagiado a una buena parte de hombres y mujeres que subsisten en una competencia sin sentido, en una carrera que no tiene fin y cuyo objetivo es demostrar quién es mejor, pero a base de pautas disonantes que hacen más profunda la crisis de valores de una sociedad que nosotros mismos hemos enfermado. Tristemente, los más perjudicados con estas dos plagas son los hijos. Aquellos que no pidieron venir a este mundo, esos que son los menos culpables de todo este rollo y de una descomposición social que radica en emociones dañadas y en actitudes que sobrepasan los límites del egoísmo. Es decir, de ese excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que la obliga a atender desmedidamente sus propios intereses, sin importarle los de los demás. Infortunadamente, son los niños los que terminan pagando los platos rotos y experimentando las causas y los efectos de estas dos pestes que, como lo describí hace unos minutos y los vuelvo a repetir, son iguales a los del mortal coronavirus. Les provoca un intenso malestar que, con el paso del tiempo, se convierte en un gran dolor de cabeza para sus vidas. Les causa un profundo agotamiento, una ansiedad y un estrés que les impide respirar con normalidad, les genera dolor en el pecho, escalofrío de solo pensar lo que están viviendo, pierden el gusto y olor de un hogar estable, desarrollan una incapacidad total para hablar y moverse y, finalmente, la muerte. La muerte de sus sueños, de las ganas de vivir cuando les toca ver a su papá y a su mamá destruyendo ese campamento que durante varios años les brindó estabilidad emocional. Ese cuartel donde se sentían seguros en su presente y confiados por su futuro, y ese oasis de paz, donde a pesar de las dificultades, la unidad y el amor entre sus padres les garantizaba la esperanza y la convicción de que absolutamente todo iba a estar bien. Un informe elaborado recientemente por el Instituto Interamericano de Ciencias de la Familia, ICF, reveló que, en las últimas 4 décadas, los casos de rupturas matrimoniales han aumentado en un 29.5% en todo el continente americano, teniendo mayor incidencia en países como Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina. De acuerdo al estudio, los diferentes gobiernos han añadido de manera unilateral leyes de divorcio que, aunque operan dentro del marco legal de la Constitución, han contribuido a que los cónyuges busquen su amparo en ellas para, de forma rápida y sin contemplar la posibilidad de una restauración o de una segunda oportunidad que incluya terapia y consejería, le pongan punto final a su matrimonio. Muchos tratan de darse ánimo diciendo, no soy ni el primero ni el último en separarme. Y cuando de los hijos se trata, algunos padres intentan convencerlos con el mismo argumento y haciéndoles creer que van a estar bien, que cada 8 días van a ver a su papá y que no ha pasado nada. Pero en realidad, dicha tesis se desvirtúa poco tiempo después, cuando las puntuales e implacables consecuencias aparecen en escena. Pues los hijos de padres divorciados presentan mayores dificultades en sus relaciones paterno-filiales y sociales, ya que el divorcio implica un cambio que les afecta en todas las dimensiones de su desarrollo personal, produciéndoles inseguridad emocional y mayor hostilidad o agresividad. Además, el divorcio, según se ha podido comprobar, es un factor correlacionado con la delincuencia juvenil, el alcoholismo y la drogadicción. Como si eso no fuera suficiente, los hijos de padres divorciados tienen mayores problemas psicológicos y de aprendizaje. Un estudio realizado a nivel nacional en Estados Unidos, en el cual se evaluó a 20.000 adolescentes entre los 13 y los 17 años de edad, mostró que los hijos de divorciados se manejan peor en términos de satisfacción con la vida, la felicidad, el autocontrol, la confianza y la autoestima. El divorcio también es un factor relevante en cuanto al maltrato de menores. De hecho, la tasa de abuso sexual en niñas a manos de sus padrastros es al menos 6 o 7 veces mayor que a manos de sus padres biológicos en familias con matrimonios estables. También, los cónyuges divorciados presentan más problemas de salud mental y física, tienen 6 veces más problemas psiquiátricos, entre el doble y el triple de probabilidad de suicidio o muerte por accidente. Son 4.5 veces más propensos a abusar de alcohol y drogas y presentan mayores índices de fallecimiento por enfermedades crónicas.
Esto, solo por mencionar algunas de las prebendas que inexorablemente acompañan la destrucción de un hogar, que en la mayoría de los casos, dicen los especialistas, es el reflejo de un rechazo caprichoso de la humildad, al trabajo en equipo, a la puesta en común y aceptar que el individualismo de la adolescencia fue una etapa del pasado que se debió superar, para poder crecer y madurar como esposos. Aseguran que por eso es muy común ver niños y niñas de 50 a 60 años que se quedaron atrapados y estancados en el tiempo, con una actitud inflexible ante cualquier posibilidad de cambio. Les sugiero, respetuosamente, que busque la ayuda sabia de expertos que tengan la conciencia de lo que representa un matrimonio saludable en la sociedad, y no de aquellos que, haciendo uso de un título, entretienen a la gente con unas cuantas y costosas sesiones, para finalmente optar por una solución simplista. Ustedes son incompatibles, están muy jóvenes y aún tienen tiempo de rehacer sus vidas. Jamás pretenda encontrar buenos consejos en amigos que toman a la ligera el concepto matrimonio-familia. En esos que están dañados, heridos, cansados y que constantemente se quejan, critican, se victimizan y hablan mal de sus cónyuges, como si ellos fueran los únicos culpables. Por favor, sea extremadamente selectivo y tómese el tiempo necesario para encontrar el especialista correcto, imparcial y 100% pro familia. Ese que quizás no le dirá lo que usted espera escuchar, pero que le dará las indicaciones correctas para que deponga las armas y salga de su trinchera, izando la bandera de la paz con una actitud conciliadora, colmada de mucha humildad. Comprendo que hay casos de casos, y que jamás le diría a un hombre o a una mujer que insista en permanecer al lado de una persona con carácter belicoso, maltratadora, abusiva e infiel. Eso nunca. Pero si después de un calmado análisis, se llega a la conclusión de que sí se puede avanzar con la empresa, que todavía hay amor, que son más las alegrías, los buenos recuerdos, los logros y las satisfacciones, ¿por qué no volver a intentarlo? ¿Por qué no luchar por marcar una pauta en una sociedad que considera las relaciones, el matrimonio y la familia, como cosas desechables? Cosas que usa mientras las necesita, pero luego tira a la basura y posteriormente con un descoco total dice, definitivamente este mundo es un caos. Un caos cuyo origen radica en matrimonios conformados por hombres y mujeres asintomáticos que algunas veces, inconscientemente por la influencia de erráticas conductas heredadas, fueron infectando todo a su alrededor, al tiempo que se lavaban las manos, no para higienizarse sino para señalar a otros como responsables. Es como si estuvieran al frente de un Boeing 787 Dreamliner con 300 niños a bordo que representan las futuras generaciones. De repente, a más de 7.000 pies de altura, hay una falla eléctrica. Los motores se apagan y la aeronave comienza a caer en picada a unos 700 km por hora. Los pasajeros lloran, gritan y aterrorizados suplican por un milagro que les devuelva la esperanza de vida. Sin embargo, en cabina, en vez de buscar una solución pacífica y coherente para preservar el futuro de esos menores, los pilotos, esposos y esposas, gravemente afectados por las dos pandemias silenciosas, discuten, se agreden, se culpan y se pelean por tener la razón y por tener el control de un avión que, lamentablemente, está a escasos metros de estrellarse y causar una gran tragedia. Una tragedia de principios y valores que, con gran amarillismo, como buitres hambrientos, y sin escrúpulo alguno, los medios de comunicación exponen todos los días con un solo objetivo, obtener el mayor rating de sintonía, a merced de una sociedad que dolorosamente pareciera estar conformada por millones de títeres que deambulan ciegos, sordos e insensibles. Dicen por ahí que a grandes males, grandes soluciones. Y qué bueno sería que, individualmente, reconociéramos el sentido de urgencia que debemos asumir para cambiar de actitud por el bien de los que vienen detrás. Un padre le dice a su hijo, ten cuidado donde caminas. El hijo responde, ten cuidado tú. Recuerda que yo sigo tus pasos. Anónimo. Hoy es el día, no es mañana. Aquí no tienen cabida los errores y los fracasos del ayer. Recuerde que el pasado es inmodificable y que siempre será tal y como fue. No pierda tiempo culpándose, ni culpando a los demás. Levántese, reconozca, llame las cosas por su nombre, alértese usted mismo, tome medidas drásticas y estirpe de raíz todo mal epidémico con el que pueda contagiar a otros, especialmente a su cónyuge y a sus hijos. Estos últimos merecen obtener una herencia distinta a la que usted y yo hayamos podido recibir. Un legado que incluya integridad, humildad, perdón, bondad y todo lo que los ayude a convertirse en verdaderos seres humanos y en profesionales con don de gente que vivifiquen el significado real de la palabra éxito. Para lograr dicho objetivo, es necesario revisar la cimentación que desde niños establecieron en nosotros, y así iniciar una obra de reedificación interna, que nos ayude a detectar las fisuras que han afectado nuestra estructura como individuos. La importancia del matrimonio no se deriva de que los adultos produzcan niños,
sino de que los niños produzcan adultos. Peter de Vries.